Hola, soy Luis Alberto y estoy con ustedes de nuevo estudiando un aspecto que ya hemos encontrado que es clave, el del emprendimiento. Encontramos que es clave porque con el emprendimiento se logra el desarrollo no solamente de las naciones, sino de las personas. Agradezco los comentarios, muchos de ellos tan juiciosos y tan detallados. Quisiera también saber qué tanto les gusta a ustedes que continuemos en esta línea sobre el emprendimiento, sobre la creación de empresas. Esa es mi especialidad, definitivamente. En eso me he especializado. El libro para hoy, de todas maneras, va en esta secuencia que hemos abierto con la economía y es uno de los bestsellers más interesantes que se han dado en el New York Times. Startup Nation, escrito por dos periodistas que van a fondo mirando lo que está haciendo una nación pequeña que logra surgir de prácticamente un desierto, una desolación en población, en bosques, en riqueza agrícola y minera, para ser una de las grandes potencias económicas y mundiales. Con esta visión, como les digo, estamos entonces dándole al grupo de esta, o sea, de las personas pobres y de las naciones pobres, un dato importantísimo. Si ustedes inician, si ustedes continúan, si ustedes hacen progresar el emprendimiento, el futuro es esplendoroso, el futuro es maravilloso, como lo vamos a ver concretamente. Startup Nation es la historia del milagro económico de Israel, escrita en el año 2009 por dos periodistas, Dan Senor, columnista, escritor, asesor político norteamericano, que junto con su coautor, Saul Singer, periodista y autor, se califica como estudioso de historia, ciencias empresariales y geopolíticas. Tuvo un gran éxito desde el momento en que se publicó y se vendió durante bastante tiempo como uno de los mejores libros en el New York Times. Antes que todo, pensemos un poco en los términos que utilizan. Startup es una palabra norteamericana, una palabra inglesa, que significa en su traducción del Merriam una empresa comercial incipiente, o sea, es el comienzo de una empresa, cómo comienza una empresa. Ahora, la acepción directa de startup es el acto o instancia de puesta en funcionamiento o movimiento de algo. Bueno, vamos con el libro. El libro entonces va a tratar sobre la innovación y el espíritu emprendedor que hemos descubierto que es una clave para los países, para las naciones, para las personas. Cómo un pequeño país ha conseguido encarnarlo. Aquí está el mapa de parte del norte de África, parte de Asia y de Europa, y un puntico rojo señala el país de Israel, precisamente Israel. Los periodistas van a tratar en el libro de explicar lo que llaman ellos el ecosistema. Ecosistema quiere decir el conjunto, la casa, el ambiente en el cual prosperan los innovadores, los emprendedores que crean nuevas empresas. Y comienzan con una historia, la de Shai Agassi. Shai Agassi se presenta delante de una persona que tiene autoridad dentro del Estado de Israel para apoyar empresas y delante de un gerente de una empresa automovilística, y él propone lo siguiente:
un carro eléctrico. El libro está escrito en el 2009. De allá para acá ha habido un avance muy grande, pero en ese momento no era tanto el del automóvil eléctrico. Y propone un automóvil eléctrico. ¿Es posible? ¿Se podrá hacer un automóvil eléctrico para montarlo aquí en el país? Él dice, bueno, esa es la idea. Y hace una propuesta que finalmente la va a aceptar la Nissan y van a emprender con una nueva empresa que se va a llamar Better Place a producir carros eléctricos. El problema era el de las baterías y la propuesta en ese momento de Agassi era, bueno, las baterías son muy caras, ¿por qué no hacemos que la empresa Better Place sea la dueña de las baterías y el dueño del carro sea la persona que durante un lapso de tiempo vaya, digamos, cancelando, amortizando el valor de las baterías? Una propuesta audaz. En ese momento Agassi tiene 24 años y sin embargo, tanto el funcionario del gobierno como el gerente de la Nissan le van a dar el visto bueno y el apoyo. Está creando una empresa que nada menos tiene que ver con las industrias más poderosas del mundo en ese momento: los carros, el petróleo y la electricidad. Consiguió fondos y todo lo demás. Aquí tenemos precisamente la figura de uno de los carros, no directamente de Better Place, sino de otro productor de carros eléctricos dentro de Israel. Muchas compañías tecnológicas e inversores de todo el mundo están llamando a las puertas de Israel porque allí encuentran una audacia creativa y un dinamismo que no encuentran en otros sitios. La estadística en ese momento era 3.850 startups, o sea, empresas iniciadas por cada 1.844 israelíes, o sea, el promedio de emprendimientos más alto en el mundo. Uno se hace la siguiente pregunta: ¿cómo llegó ese estado tan pequeño, con los problemas que tiene, a convertirse en el sitio neurálgico de la alta tecnología, multiplicando la economía en 50 veces en 6 décadas, en 60 años? ¿Cómo lo consiguió? Pues esa es la pregunta, y por eso estamos estudiando una de las claves. Aquí está una figura que muestra la cantidad de emprendimientos móviles, concretamente de Israel, que son mayores que los que se dan en Silicon Valley. Emprendimientos mucho más abundantes que los que se dan en Silicon Valley, que es el lugar de más emprendimiento en Estados Unidos y uno de los mayores en todo el mundo. ¿Por qué Israel? ¿Y por qué no en otro sitio? La respuesta está precisamente en emprendedores como Agassi, el que acabamos de mirar, proponiendo el carro eléctrico. Hay talento, hay tenacidad, hay necesidad de cuestionar la autoridad en Israel, hay informalidad combinada con una actitud única ante el fracaso, muy importante ese punto. Hay trabajo en equipo, objetivo, riesgo, creatividad multidisciplinaria. Muchas de esas historias son similares y el libro precisamente dice, como no tienen tiempo los emprendedores de escribirlas, nosotros, los periodistas, Senor y su coautor, dicen, vamos a escribirlas. Dice uno de los premios Nobel de Economía, Robert Solov, que la innovación es la principal fuente de productividad y de crecimiento, sobre todo si la innovación surge en compañías de startups, o sea, de iniciativa empresarial, emprendimiento concreto. Ahora, esa energía para emprender, ¿por qué se da en esa forma tan clara en Israel? Bueno, miremos aquí otro caso, el caso de Fraud Sciences. PayPal, que maneja pagos a nivel mundial, en un momento dado quedó fascinada
la gerencia, Scott Johnson, con lo que estaban proponiendo unos emprendedores israelíes, los de Fraud Science, Shabbat Shaket, que podían detectar fraudes con una serie de estudios y algoritmos especiales. Él creía que era imposible y que fuera tan rápido. Lo hicieron de una manera tan audaz y tan rápida que finalmente terminó haciéndole una propuesta a Fraud Sciences, la compró, pensaba que la podía comprar en un precio, tuvo que pagar el precio que era como 150 millones de dólares y se fue a Israel a ver cuál era la empresa que había comprado. Dice que quedó asombrado de la forma como lo trataron. La insolencia, dice, el descaro, la frescura, el coraje, el atrevimiento y la arrogancia con que lo trataron las personas de esa empresa. Eso se llama en el idioma de Israel chutzpah. Chutzpah significa todo eso. Es una forma de tratar y una forma de relacionarse las personas y de enfocar la vida. Una de las, digamos, señales de que hay chutzpah es que la mayoría de la gente se trata por sus apodos. Por eso uno oye los nombres, por ejemplo, de los dirigentes políticos que tienen apodos. Y en general así es. Y hay un elemento muy importante que vamos a destacar acá en el libro. El libro lo destaca precisamente y lo vamos a destacar aquí en la presentación, que es el influjo del ejército israelí. Los hombres y mujeres de Israel prestan servicio militar todos y después de prestar el servicio militar permanecen en la reserva durante 40 años. O sea, toda la vida prácticamente van a estar en relación con grupos con los cuales se inician y con los cuales continúan en el ejército. Y esa preparación del ejército les va a dar un tipo de, digamos, cultura especial que va a ser muy beneficiosa para los startups. Por ejemplo, dice, el ejército israelí no elogia en exceso los buenos resultados ni castiga severamente los malos resultados. Hay una gran flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los negocios se va a reflejar con la gente que fracasa, que tiene una bancarrota. Ellos dicen, si usted quiere volver a iniciar, miremos qué fue lo que sucedió, cuál fue la causa del fracaso, y nosotros lo apoyamos. Entonces las nuevas empresas, dicen ellos, que se crean de personas que ya han iniciado, a cuando hayan fracasado, esas nuevas empresas tienen mucho más posibilidades de sobrevivir que las que inician desde el comienzo. Intel Israel. Intel Israel fue una filial. Intel no quería montar filiales, pero asombrada por lo que estaba sucediendo en Israel y la forma como estaban procediendo los emprendimientos en Israel, montó un Intel Israel. Pues ese Intel Israel, en un momento dado, en que no lograban un desempeño adecuado con sus Pentiums, con sus procesadores, se le paró en la raya, digamos así, a la gerencia y le dijo, hay que hacer esto, esto y esto. No quería la dirección desde Estados Unidos aceptar esa posición de Intel Israel, pero sin embargo ellos pusieron de tal manera a favor su conocimiento y su posición que Intel accedió. Pues total, eso le representó a Intel una ganancia aproximadamente en ese momento de 2.000 millones de dólares en costes de electricidad. Y fue posible precisamente por algo que ya hemos anotado cuando dijimos del chutzpah, la persistencia de la gente de Israel desafiando a los superiores de Estados Unidos. Dice, ¿de dónde surgió ese atrevimiento? Esas discusiones acaloradas que son mal vistas en otras culturas
pero que los israelíes creen que son la mejor manera de solucionar un problema. Es que ellos piensan que si no hay conflicto y si no hay enfrentamiento, no hay mejores soluciones. Entre otras, el Estado de Israel siempre ha estado frente a un conflicto. Un conflicto no solamente con los vecinos que lo rodean y que son enemigos, muchos de ellos todavía enemigos de ellos, sino también con una naturaleza árida, muy difícil, muy complicada. Ese conflicto ha hecho que ellos se potencien y que salgan adelante. Aquí tenemos el emblema del ejército de Israel. Pues resulta que como todas las personas entran al ejército finalmente, allí hay un tipo de formación que no solamente es militar, sino también organizacional. Por ejemplo, al comienzo, en ese primer entrenamiento, tienen un curso intensivo en matemáticas. Después van a tener otra serie de preparaciones y de responsabilidades que van a hacer que las personas tomen decisiones y responsabilidades muchas veces sin saber cuál es la solución. El israelí dice está acostumbrado a un juego abierto de interpretaciones, de contrainterpretaciones, de reinterpretaciones, de interpretaciones opuestas, y por eso ese estilo que se da dentro del mismo ejército se traduce después a la sociedad y también al mundo de los negocios y sobre todo a los emprendimientos. Ser asertivo e indolente, tener un pensamiento crítico e independiente o insubordinado, mostrar ambición y visión o arrogancia. Uno escoge la palabra que quiera, pero eso es lo que caracteriza precisamente a ese emprendedor. Está el caso de Netafim. Netafim es una empresa mundial. Precisamente, en mi experiencia, me tocó lidiar con uno de los representantes de Netafim. Ellos tienen el riego por goteo. Para las empresas de flores, para los floricultores, es algo muy conocido. Fue un desarrollo de un buen observador que se dio cuenta de que en el patio trasero de su vecino había un árbol que crecía, que prosperaba, que florecía y no se veía el agua. Pues resulta que el árbol recibía el agua de una tubería que tenía una filtración. De ahí salió Netafim, de ahí salió el riego por goteo que está extendido por todo el mundo en este momento. Ablas fue el que hizo ese emprendimiento. En el ejército israelí hay también formaciones élites y la unidad élite es lo mejor de lo mejor. Les dan instrucciones, por ejemplo, para llevar a cabo una misión y muchas veces no tienen sino someras instrucciones. El resto tiene que estar sujeto a la creatividad y a la capacidad de los directivos. Muchas de las compañías israelíes que cotizan en Nasdaq, que es la forma en la bolsa de Nueva York en que las empresas tecnológicas cotizan, fueron creadas por egresados del ejército o tienen alumnos de la unidad élite en puestos directivos. El porcentaje de jóvenes que entran en la universidad después del servicio militar obligatorio en Israel es del 45%. La innovación, que es fundamental en los emprendimientos, precisamente está nutrida por esa experiencia que tienen en el ejército. Aprenden a pensar sobre la marcha, tienen que tomar decisiones de vida o muerte, tienen que tener disciplina, enfocar la mente en la acción. Todo eso es tremendamente útil en el mundo de los negocios. Además, se crean unos lazos que duran por toda la vida. La palabra no es culpa mía no existe en la cultura militar del ejército de Israel. Ahora, volvemos al punto que habíamos resaltado antes de la chutzpah. La chutzpah. Ellos cuestionan aún a sus superiores. Hay una propensión a cuestionar a los superiores.
cada uno piensa, yo tengo esta idea y usted tiene una idea diferente. Inclusive en un momento dado pueden descartar en el mismo ejército a un superior por una votación, digamos, interna. Bueno. Dicen los estudiosos que hay dos maneras de organizar una empresa. El modelo estándar, que está gobernado por la rutina y la sistematización, o el modelo experimental, en que cada día es como un nuevo comienzo. Pues precisamente el emprendimiento es un modelo experimental. Y aquí hay una analogía muy interesante en la cual tienen que ver los israelíes que trabajan en ese momento en la NASA, la del Apolo 13. El Apolo 13, si recordamos, tuvo un incidente en que hubo una explosión dentro de el módulo, que digamos todo el equipo que iba hacia la Luna, una explosión en el principal y tuvieron que trasladar a los astronautas, los tuvieron que trasladar al módulo lunar, el que iba a ser el módulo de descenso en la Luna, donde había oxígeno. Precisamente la situación en que después de la explosión se quedaron sin oxígeno los astronautas fue manejada por un grupo de empleados de la NASA, de raíz y de extracción israelí, que pusieron a trabajar a el equipo auxiliar para darle una solución. Faltando unos segundos, la solución que encontraron, reunidos en equipo, fue pásense del equipo principal al módulo y quédense allí. Allí aguantaron frío y todo, pero sobrevivieron. Finalmente pudieron retornar a tierra los astronautas del Apolo 13 por esa posición del señor Kranz, que fue el que ordenó que se encerraran en una habitación sus equipos hasta que encontraran cómo había que solucionar la situación. Es lo que llaman los israelíes en su idioma Rosh Gadol, o sea, pensar con la cabeza grande, no Rosh Katán, pensar con cabeza chiquita. Rosh Gadol significa cumplir las órdenes de la mejor manera posible, utilizando el juicio propio y haciendo el esfuerzo que sea necesario para poner la improvisación delante de la disciplina. Y por eso cuestiona la autoridad antes que respetar la jerarquía, van a las ideas. Entonces, esto lo aprenden en el ejército, esto lo tienen en su cultura y lo aplican precisamente en el emprendimiento. Por eso estos dos autores que estamos estudiando en el libro de Startup Nation van a destacar esa característica y esa manera de ser de los israelíes. No solamente para exaltar lo que ellos hacen, sino para que los demás y las demás naciones aprendamos de ese ejemplo maravilloso que nos dan. Hay un recelo siempre a la excesiva reverencia y al pensamiento grupal dentro de ese mundo, porque ellos van a exaltar más que todo la fluidez. La fluidez es precisamente ese carácter emprendedor cuando la gente es capaz de cruzar fronteras, de romper con las normas sociales, de agitar la economía libre de mercado, todo para conseguir catalizar ideas radicales. Así pudieron solucionar el problema del Apolo 13. Así pueden solucionar tantas situaciones. En ese momento Israel no tenía gasolina, no tenía petróleo, entonces hagamos el carro eléctrico. La fluidez es enemiga del orden, el orden enemigo de la fluidez. Los start tecnológicos básicamente salen de ahí. Ahora, hay que ver otros elementos. No solamente está esa característica de la cultura israelí, está también la posición de los gobernantes. Ben Gurión, que era una de las personas que propugnó el Estado de Israel, que finalmente la ONU lo creó,
fue una persona con una serie de ideas y con una serie de posiciones políticas. Inclusive él estaba, en cierta forma, fascinado por la Revolución Rusa y por el comunismo, pero era un hombre pragmático y por ser pragmático precisamente pudo lograr que se dieran emprendimientos y que se diera empresa privada y empresa con ánimo de lucro que inicialmente no favorecía el gobierno con ánimo de lucro en Israel. Eso es lo que se llama bitsuista. Un bitsuista es una persona práctica que a pesar de tener una ideología termina haciendo lo que da resultados. Eso es lo que ha hecho precisamente de Israel un país que tiene el 95% clasificado como árido, semiárido o muy árido. Aquí tenemos el ejemplo del bosque Yatir. El bosque Yatir está en el desierto. ¿Cómo hacen ellos para colocar un bosque en el desierto? Bueno, ya supimos en parte una de las claves, por lo menos empresariales, el famoso riego por goteo. Pero es eso, es el empeño de que en el desierto se puede sembrar. Los grandes plantíos de naranjas, por ejemplo, están en el desierto de Negev en este momento. La economía israelí creció con gran dinamismo en un comienzo, tuvo un momento de estancamiento y hacia 1985 fue cuando ya se dio ese gran cambio en el gobierno de esas ideas un poco, digamos, limitantes para entrar a favorecer totalmente los emprendimientos. E hizo falta tres factores. En ese momento hacían falta tres factores que eran la inmigración, de nuevo otra guerra y el capital de riesgo. Veamos cada factor cómo influyó. La inmigración. La inmigración se dio abundante en ciertos momentos, en un momento dado tremendamente abundante, tanto así que 9 de cada 10 judíos en este momento, en el momento en que se escribe el libro, son inmigrantes o hijos de inmigrantes. La nacionalidad israelí, entre otras, se hace desde el momento en que llega la persona al país. Hay cursos intensivos de idiomas y todo lo demás para que la persona pueda integrarse lo más pronto posible. De manera que la inmigración trajo grandes mentes muy preparadas, sobre todo de la Unión Soviética, doctores, tecnólogos, etcétera, que fueron aprovechados claramente para los emprendimientos. Ahora, muchas de estas personas en un momento dado salieron del país. Entonces es lo que se conoce como la fuga de cerebros. Pero los israelíes encontraron que también hay otra cosa que se llama la circulación de cerebros. O sea, el emprendedor nace en el extranjero, vuelve al extranjero y de todas maneras al regresar al país de sus antepasados y volver otra vez, hace que haya un intercambio de conocimientos. Si ha estado en Silicon Valley, los va a traer precisamente a un emprendimiento en Israel. Eso ha encontrado Israel, que es una manera creativa de utilizar su diáspora, la de las personas que han estado en algún momento en Israel y que han salido, pero que vuelven otra vez con nuevas ideas. Un elemento también fundamental. Israel ha estado cercado por enemigos que han lanzado cohetes seguido y seguido. Intel Israel estaba en Tel Aviv y tenía el peligro precisamente de que atentaran con algún cohete. Pues en un momento dado, varios cohetes cayeron cerca precisamente de la instalación de Intel. No afectaron directamente a Intel, pero la orden era: ustedes vayan a los refugios. ¿Qué pasó? La mentalidad de Intel Israel era: nosotros tenemos
que cumplir con el microprocesador 386 en este momento crítico. No podemos suspender el envío. Si nosotros suspendemos el envío a Intel, Intel puede ser que lo comprenda, pero a la larga eso va a tener una consecuencia. Total, el 75% de los empleados, a pesar de los cohetes, fueron a trabajar y Intel Israel pudo hacer el envío que estaba pendiente. Es lo que se llama la DAFCA, que es a pesar de que se hace. Todo esto son elementos que hacen que sea una nación de emprendedores, de startups, y que sea superior, inclusive en muchos aspectos, a la misma Europa en grupo. Ahora, decíamos que otro elemento que hacía falta para darle el gran empuje al emprendimiento israelí era la inversión. Nadie quería invertir en Israel, un país sitiado por sus enemigos que en un momento puede ser destruido. La gran amenaza, entre otras, siempre ha sido una amenaza atómica, especialmente a partir de Irán. Se necesita para los emprendimientos capital. Eso es lo que se llama capital de riesgo. Capital de riesgo porque el emprendimiento todavía no ha florecido, no es una empresa constituida. Pues en un principio las empresas tuvieron apoyo de lo que se llamó la Oficina de Dirección Científica, que era una dependencia del Ministerio de Industria israelí, y después por algo que se llamó las subvenciones BIRD, BIRD en inglés, pero BIRD, Desarrollo e Investigación Industrial Binacional. Prácticamente el 60% de las empresas israelíes que cotizaban en ese momento en Nueva York estaban financiadas así, pero se necesitaba mucho más dinero y mucho más capital de riesgo. Y ahí es donde entra Yozma, que en hebreo significa iniciativa. Yozma empezó con un capital de 200 millones y poco a poco fue creciendo hasta tener un capital de 3.000 millones de dólares para apoyar cientos de nuevas empresas israelíes. Aquí está precisamente la zona de bolsa de Tel Aviv en Israel. En este momento existen 40 fondos de capital de riesgo israelíes y hasta 240 fondos extranjeros locales que han invertido en startups israelíes. A lo largo del libro hemos visto lo que se ha descrito como esa cultura de los israelíes, más que todo, digamos, desarrollada en el ejército, antijerárquica y de improvisación, y que aplican los egresados del ejército, que son en gran parte los fundadores de los startups, a la economía. Hay un caso patente de cómo reacciona esa cultura de Israel frente a los embates a veces de la adversidad. Israel tenía que defenderse y Francia la apoyó con armamento. Durante mucho tiempo De Gaulle envió armamento a Israel, pero en un momento dado, De Gaulle, dice 2 de junio de 1967, cortó el envío, sin ninguna razón, sin ningún aviso previo. ¿Qué les tocó hacer a los israelíes? Improvisar. Pero como hay precisamente esa mentalidad de improvisación y de capacidad y de multitareas, lo que se llama el mashup tecnológico, empezaron a explorar por un lado y por el otro y fueron desarrollando una empresa militar que inclusive produce aviones de propulsión, aviones cazas bombarderos, etcétera, de alta tecnología. Una propuesta que pareció en un momento dado como salida de ningún lugar, un gran estudio cinematográfico en Jerusalén. ¿Cómo así? Si el sitio artístico de Israel es Tel Aviv, que es la capital.
pues empezaron a fundar lo que se llama un clúster. Y aquí hay una palabra clave para poder entender lo que sucede en Israel. Un clúster es un modelo único de desarrollo económico compuesto de concentraciones geográficas de instituciones interconectadas por un campo en particular. Suena un poquito extraño todo ese lenguaje, pero piensen en esto. Por ejemplo, hay clústeres de la moda en Italia. Italia manda en la moda. Hay clúster biotecnológico en Boston. Hay clúster cinematográfico en Hollywood. En Wall Street, un clúster financiero. En el norte de Carolina, en el norte de California, el clúster de Silicon Valley. Pues exactamente eso es lo que es un clúster, un grupo de empresas, de personas, de una cultura especial que hace que se intercambien conocimientos, que se intercambien habilidades, que se intercambien experiencias para crear más nuevas empresas en una forma mucho más dinámica que la que sería si fueran solamente aisladas o estuvieran aisladas de ese ecosistema, que podría ser el nombre también para un clúster. Para Bardi, uno de los grandes emprendedores en Internet, G.C. Bardi, Israel es un clúster. Entonces, ¿qué tiene ese clúster? Por ejemplo, universidades. Universidades excelentes hay en Israel. La Universidad Hebrea, por ejemplo. Miren ustedes, el primer consejo de administración de la Universidad Hebrea tenía las siguientes personas. A Chaim Weizmann, un gran hombre de enormes conocimientos. Albert Einstein, que no requiere presentación. Sigmund Freud, que tampoco requiere presentación. Y Martin Buber, un gran filósofo y un gran pensador israelí. La Universidad Hebrea ha registrado 5.500 patentes y 1.600 inventos. Hoy en día Israel es el país del mundo con más ingenieros y científicos per cápita y el que produce más artículos científicos, 109 por cada 10.000 habitantes, mucho más en este momento que la misma Europa. La mayor preocupación de Israel siempre ha sido la de un ataque nuclear, que vendría en ese caso de Irán, y la idea de Irán es precisamente crear un pánico tal en Israel que la gente más talentosa abandone el país. Ahora, es una amenaza, pero los israelíes piensan que la mayor amenaza es otra, la de que los jaredíes o judíos ultraortodoxos y los árabes israelíes no participan directamente en la economía ni en el ejército. El 73% de los yaredíes y el 79% de los árabes israelíes están desocupados y ellos hacen aproximadamente casi un 30% de la población. Para ellos, no tener a estos dos grupos dentro de la economía es un gran problema, pero piensan que tiene una solución y la solución será política y estarán precisamente en este momento en esa solución. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta fundamental de este libro? ¿Qué hace de Israel un país tan innovador y tan emprendedor? La respuesta de nuestros dos autores es el clúster. Ya lo mencionamos. El clúster es una creación mental de este gran investigador norteamericano Michael Porter, y él ha defendido siempre la creación de clústeres. Ya dijimos que hay clústeres en varios países, en la moda, en Italia, en financiero, en Wall Street, etc. Es una confluencia de excelentes universidades, de grandes compañías, de startups y del ecosistema que conecta precisamente a todas estas personas. Hemos visto que el ejército de Israel es fundamental en la creación de esa mentalidad colaborativa. Esas élites del ejército
después de que terminan su servicio militar directo, salen a fundar empresas, a crear empresas. Hay un alto resultado porque hay igualitarismo, hay conciliación, hay individualismo. Eso es parte de esa formación de equipo que se da en el joven israelí que va después a ser el startup. El startup es considerado normal, dicen en Israel, y respetable, que es una gran garantía. El secreto de Israel, por tanto, es una combinación de los elementos clásicos del clúster tecnológico con aspectos propios de la cultura israelí. Una pregunta. Si la receta secreta de Israel es exclusiva de su cultura, ¿qué puede aprender de ellos otros países? ¿Qué pueden aprender los países latinoamericanos? ¿Qué pueden aprender los países africanos donde está Desta? Entonces hay una sugerencia de estos autores. Ellos dicen, un programa de servicio nacional obligatorio o voluntario podría ser una gran ayuda para los preuniversitarios. Y no son los únicos que hacen esta propuesta. Hay varias personas que han hecho precisamente esta propuesta para el florecimiento de las economías. Que las personas que tienen la preparación y las capacidades puedan ir y den su apoyo y convivan con las personas que no tienen ni esas capacidades ni esas posibilidades. El país que se ponga a la cabeza del siglo XXI será el que implemente la innovación, que estimule la producción de nuevas ideas en el sector privado. El desafío para cualquier país en el siglo XXI será convertirse en una fábrica de ideas. Israel tiene mucho que aprender del mundo todavía, pero el mundo tiene mucho que aprender de ese país y ese aprendizaje se va a dar en ambas direcciones. Y así terminan nuestros autores y lo más prudente es atreverse. Este libro que acabamos de cubrir es un gran libro. ¿Por qué tanto? Porque nos da una inspiración sobre lo que hace precisamente el emprendimiento dentro de una sociedad, dentro de un país. El emprendimiento nace de la creatividad, nace de la innovación, y la innovación se da precisamente dentro de un medio en el cual hay libertad, hay posibilidad de crear. La democracia misma, de la cual también hemos hablado aquí en Busca de la Clave, es fundamental para cuidar de esa libertad. La persona libre está dispuesta a ensayar, está dispuesta a atreverse, está dispuesta a arriesgar. Y eso hace que precisamente se den las nuevas ideas, los nuevos startups dentro de las naciones y dentro de los países. Así hemos visto surgir a este país de un desierto, 95% es prácticamente desértico, sin mayor población, sin mayores recursos. Hemos visto surgir por ese florecimiento de libertad y de innovación, hemos visto surgir una población que en este momento nos inspira a todos. Aprecio muchísimo sus comentarios, por favor, síganlos haciendo. No olviden los likes, naturalmente. Suscríbanse, denos un apoyo con su suscripción, compartan y recuerden que en los comentarios al final están disponibles en el link los libros que estamos comentando precisamente por esa digamos alianza que tenemos con Busca Libre. Y olvidé decirles, no olviden la campanita.